qué crees que hoy en día, sobre todo las nuevas generaciones, se rinden? Porque lo tienen todo hecho y la culpa es nuestra. Tienes que obsesionarte, que si no, tiras la toalla. Que no solo son los estudios, sí, que ayudan, pero no solo eso, sino las ganas que tú tengas de hacer las cosas. ¿Tus obstáculos, los que recuerdas como los más difíciles? Yo ya tenía mi propio restaurante, se crearon una pequeña mafia que le diéramos dinero para protegernos y no me hace falta que me protejáis. No, porque te vas a arrepentir. Digo, venga, hazme que me arrepienta. Si tuvieras que elegir entre la formación, el dinero y los contactos, ¿con cuál quedarías? Una vez nos pusieron cristales en la comida y yo le dije, mira, esto es una tomadora de pelo tan grande y ahora mismo te llevo a la cocina, no tengo nada de cristal. Acabamos de divorcio y él se lo llevó todo. Yo pensando que mi padre me iba a echar un cable, fue cuando me dijo, este problema lo has buscado tú, ¿verdad? Soluciónalo tú. Si tuvieras que dejar un legado, ¿qué te gustaría dejar? Cuando Carmen, ¿el emprendedor nace o se hace? ¿Tú qué crees? Yo creo que nace. Que nace, ¿no? Sí, yo creo que nace. ¿Por qué? Porque mucha gente quiere emprender, pero no tiene esa calidad o esa fuerza de hacerlo, ¿no? Y hay otra gente que nace y dice, ¿por qué no? Si otra gente lo puede hacer, ¿por qué tú no lo puedes hacer? Y claro, eso es que tienes que tener espíritu de hacerlo y de querer hacerlo. Y no todo el mundo es así. Entonces yo creo que se nace. Cuando tú identificas un emprendedor, con Sí. toda tu experiencia, que necesitarás pocos segundos para saber cuando una persona tiene el perfil o no, ¿qué es lo que detectas en esa persona, en ese chico o en esa chica, que dices tú, vale, este va bien por el camino o este no? Pues tener las cosas muy claras y saber hablar, saber expresar y tener el coco bastante limpio y decir, yo soy capaz de hacer esto y más, ¿sabes? Y esto lo percibes y lo notas. La seguridad en uno mismo, Sí. entonces, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y luego, el emprendedor como tal, si tuvieras que decir 3 habilidades que son importantes, según tu experiencia como emprendedora, Sí. ¿cuáles crees que son las más importantes? Pues la perseverancia, la seguridad y las ganas de hacerlo. O sea, tener pasión por lo que haces, Sí, ¿no? las ganas de hacerlo. Yo siempre lo he dicho, digo, no importa lo que tú quieras ser, es que tú te apasione hacer eso. La perseverancia es súper importante. Muy importante. Porque la gente se flaquea en la vuelta de la esquina y esto no es así. Exacto. ¿Qué estás dispuesto a hacer y durante cuánto tiempo? Exacto. Porque muchas veces hacemos algo y, como justo estábamos comentando antes de la entrevista, hacemos algo y se pierde la fuerza enseguida. Enseguida. Y ¿sabes? pierdes la coherencia, pierdes el O sea, mensaje se de todo. desinflan y entonces esto no es una pasión que tú quieres luchar. Ujú. ¿Sabes? Exacto. Si tú crees en ti y crees en algo, todo se consigue. Exacto. Eso, Fernán Adrià, ¿sabes quién es, no? Sí. Él, en una entrevista que le hicieron, que me marcó muchísimo, porque muchas veces confundimos a la persona que tiene ilusión por algo. Sí. Y identificaba a ese emprendedor o a esa persona con un sueño, lo dividía como en 3 sentimientos, dependiendo del compromiso que tenía. Ajá. Y dividía, la pasión la dividía como en 3 partes. Tú puedes tener ilusión por algo, es Sí. decir, piensas y sueñas con ello, pero no con la suficiente fuerza como para que digas tú, voy a tomar acción. Sí. Ilusión. Sí. Pasión ya es el siguiente paso, es decir, no solamente me ilusiona, sino que actúo para sacarlo en adelante. Correcto. Pero eso puede ser un hobby, Ajá. no tiene que ser tu trabajo principal. O puede que sea tu emprendimiento, pero que no le des ese último paso que necesita, o esas 2 horas extras que necesita, o lo que sea. Pasión. Claro. Y el último punto que dice Fernán Adrià es la obsesión, que ya es el punto en el que ya es como los 2 extremos. Al final los extremos no son buenos, ¿no? Pero el extremo de la ilusión sería la obsesión, en la que ya por encima de la familia, por encima de tu tiempo, por encima de la salud, está esa idea, ese proyecto que quieres sacar adelante sí o sí. Sí. Y muchas veces creo que a una persona emprendedora la encajamos en
una única etiqueta que no sabemos si es obsesión, pasión o ilusión. Ya. Y al final yo creo que o te obsesionas con algo o con la cantidad de competencia que hay es Sí, sí, imposible. actualmente yo creo que tienes que obsesionarte, porque si no, tiras la toalla, ¿sabes? Mm, Porque si el hobby lo puede tener gente que tenga recursos, ujú, ¿sabes? Se puede considerar hobby. Hay cuantos hijos de papá que le gusta hacer eso y lo intenta y si no sale bien dice, pues paso. otra cosa. Otra cosa, pero claro, eso son los hijos de papá, porque luego cuando uno quiere emprender y depende de sí mismo, eso tiene que tener un poco de obsesión, decir, yo puedo y yo llegaré y lo conseguiré. Ujú, Y sí, es verdad que necesitas mucho sacrificio, la familia, tal, porque claro, ujú, todo cuesta. Y entonces si al principio tú quieres conseguir las cosas, tienes que implicarte mucho y ujú. sacrificarte en muchas cosas. ¿Por qué crees que hoy en día, sobre todo las nuevas generaciones, se rinden? Sí. Porque lo tienen todo hecho y la culpa es nuestra. La culpa es nuestra porque le hemos querido dar tanto que lo que le hemos hecho es pasivos, ¿vale? Porque nosotros en mi época y la gente de mi edad somos de la generación que hemos tenido que cuidar de nuestros padres y luego de nuestros hijos. Ujú, Entonces, como hemos pasado por esa fase, no lo queríamos poner más fácil a nuestros hijos y yo creo que es un error ujú, de nuestra generación. Yo lo digo en general. ujú, Yo tengo un hijo y yo creo que no lo he educado como mis padres me han educado a mí. ujú. Y entonces eso hace que ellos sean, pues, un poco viva la vida, ¿no? O sea, siempre tengo la mamá de respaldo o el papá de respaldo y si no sale bien no pasa nada, me levantarán. En cambio, en nuestra época, o te levantas o te levantas. No hay otra. Ujú. Sí, sí. Que no va a venir nadie a levantarte ni a Nadie te va a apoyarte. venir a levantarte, ¿sabes? Y yo, mi padre es un claro ejemplo, ¿sabes? Mi padre me enseñó mucho y fue duro conmigo, porque cuando yo me separé, mi padre dijo, el problema lo has ocasionado tú, ¿verdad? Pues solucionalo, ¿sabes? Pudiendo ayudarme todo y más. Sí, sí, sí. Y pues yo dije, madre mía, me sentó fatal, pero, o sea, aprendí tanto. Lo agradeciste después. Sí, Sabías lo que quería decirte después. exacto, exacto. Y yo digo, pues esto no lo sabemos aplicar a nuestros hijos, Ujú. ¿sabes? ¿Y por qué? Sí. ¿Sabes por qué? Porque esta es la verdadera lección. Sí que duele, Ujú. pero esta es la manera de aprender. Mm. Eso también lo comentábamos aquí en otra entrevista, la necesidad de sentir un dolor o sentir una presión o Exacto, sentir un sufrimiento, el poder exacto, identificar ese sentimiento para que tú crees las herramientas necesarias para poder superarlo. exacto, Porque si no, si siempre estás esperando el respaldo de alguien o de algo, exacto. de alguien, una familia, de algo, un estado, un gobierno, una subvención, Sí, no creces, exactamente. no creces. Sí, y la verdad que las lecciones se aprende a lo largo de la vida y cuando más te caes, más aprendes. Exacto. De tus obstáculos como emprendedora, Sí. ¿cuáles son los que destacas? Los que recuerdas como los más difíciles. Bueno, yo no lo tenía nada fácil. O sea, yo he tenido mis padres que me han enseñado bien y son muy trabajadores, pero cuando yo quise casarme con una persona que no era de su agrado, me casi, por decirlo de alguna manera, me desheredaron. Y me dijeron, no, tú te has querido montarte en este barco, ahora rema tú. ¿Vale? Entonces, yo a aquella época digo, pues yo qué sé hacer, restauración. Pues digo, me voy a montar un restaurante. Se Ujú, rieron de mí. ujú, Dice, ahora te piensas que tú sabes montar un restaurante y no sé qué. Y yo digo, pues ¿por qué no? Y la verdad es que cuando yo tenía 19 años, con el tema de los bancos era mucho más fácil. Tú ibas, le contabas la historia al banco y te dejaban el dinero, ¿sabes? Sin sí. tener avales y esto. Y la verdad es que un director de banco confió en mí y, por supuesto, también en mi suegra, que también confió en nosotros Ujú, y nos dejó un dinero y pudimos emprender. ujú, Y entonces mis familiares se reían de mí. Dice, bueno, a ver ahora cómo sales. ujú. Y digo, bueno, ¿no habéis salido vosotros? ¿Por qué no puedo salir yo? Exacto.
Y bueno, entonces puse mi primer restaurante, me costó porque el primer año cuesta todo mucho, Con 19 años. con 19 años, y todo cuesta mucho dinero y cuesta mucho trabajarlo. Ujú. Pero bueno, al año y medio casi pagué mis deudas, Al año y medio. al año y medio. Oye, Pero a que... base de estar ahí, perseverancia, como decía antes, Sí. y de estar ahí, que yo puedo, yo sé hacerlo y esto lo tiro para adelante, como sea, y siempre con esa actitud. Ujú. En cambio, mi ex marido era de, ay, no sé qué, no, esto no va a funcionar. Digo, no, pero Siempre con la mente negativa, ¿no? sí, y no, y hay que tener la mente positiva y que tú puedes y lo vas a conseguir. Sin duda. Además que si piensas que puedes, Sí, ya está, ya está. ya estás en el camino. Exacto, Si tú mismo ya dices que no, es que va a ser imposible. exacto, Aunque lo tengas delante. exacto. Es Entonces todo así, empieza en la mente. en la mente, en pensar positivamente y en actuar Ujú. y no caer. O sea, si te caes, te vuelves a levantar. Claro, el Sí. juego sigue. Y bueno, y así, pues así con todos los negocios que he querido emprender, pues ha sido a base de esto, porque yo me he metido en negocios que yo no lo conocía, porque restauración sí que lo conocía, pero por ejemplo me metí en importación, me metí en construcción. Entonces, claro, estos dos vertientes, yo no tengo estudio suficiente Sí. para ello, pero dije, ¿y por qué no? Ujú. ¿Y por qué no? Conozco emprendedores que no tienen estudio. Ejemplo, mi padre. Mi padre es una persona que nació de alta cunia, pero como lo tenía todo, decía yo, ¿por qué tengo que estudiar? Claro. Claro, dice, pues él no quiso estudiar y bueno, ha llegado donde ha llegado sin Ujú. saber escribir, ¿sabes? Todo es empezar con la mente positiva y querer hacerlo y que puedes hacerlo, ¿sabes? Exacto. Y la verdad es que es un ejemplo a seguir. Vamos a hacer Y un recuerdo, es decir, vamos a ir a la generación de tu padre, vamos a saltar también a la de tu abuelo, que sí, también tienes mucho que contar de tu abuelo, sí, para llegar y comprender muchas de las cosas que tú has hecho, porque has dicho restaurante, construcción, importación, y todo eso que has dicho tiene un sentido súper lógico. Pero creo que hay que entender primero la vida de tu padre y antes incluso la vida de tu abuelo. sí. ¿De dónde Bueno, vienes tú? vale, mi abuelo no lo conozco, porque mi Ujú. padre, Sí, por lo que te sí, contaba. porque por la guerra civil, o sea, yo sé, lo que sé de mi abuelo es que mi abuelo fue un fabricante de tabaco de una región de China muy importante. O Ujú, sea, toda esa región puede ser más grande que España. ujú, Y entonces él era el fabricante y en aquella época era rico, ujú. capitalista. ¿Vale? Sí, Entonces tenía, creo que 10 hijos. Y el único, mi padre varón. vale. Claro, el mimado Tu padre era el único varón, varón. ¿vale? ¿Vale? Entonces, mi padre, pues claro, señorito de la casa, dice, yo no quiero estudiar, yo no quiero nada, ¿sabes? Y entonces, pues la vida da muchas vueltas y vino la guerra civil. Ujú, Entonces, claro, fue la época de Mao Zedong, ujú, ¿vale? Entonces, mi abuelo lo olió y entonces él cogió a mi padre, que era el único varón, lo entregaron a los militares y dice, por favor, sacármelo de aquí, ujú. sacármelo de aquí. Entonces, ¿qué hizo Mao Zedong? Que cogió a todos los capitalistas y los fusilaron. ¿Por qué? Porque son los que pueden hacer un golpe de Estado. Exacto. Entonces, pues o sea, lo que sé es que lo fusilaron. Entonces, mi abuela y los hermanos, mi padre no supo nada hasta que no llegó a España, obtenía la nacionalidad española y a través de la embajada y consulado de España pudieron encontrar a su madre. Mi padre pudo volver a ver su madre, ¿Cuántos años después? uf, como 40 y pico años después. Y a través del consulado de España Sí, se localizó sí. a tu abuela. Porque en consulados de China existía en España hace, no sé, 30 años o Sí. existía. Entonces, a través del consulado, pues mi padre pudo llegar a volver a ver a su madre. Ujú. ¿Y cómo fue la vida de tu padre una vez que lo entregan a los militares? Porque tu padre pasó de ser una de las personas de una familia más rica de China Sí,
a que se lo quitaron absolutamente todo. Todo. O sea, llegó a China sin saber nada, sin saber leer ni escribir, porque no quiso, a no tener nada. O sea, entonces tuvo que ir pidiendo comida en los restaurantes o tabernas o lo que hubiera entonces, Sí. a cambio de fregarle platos y hacer trabajos. Ujú, Y ahí empezó poco a poco a aprender oficio ujú. de ser cocinero. O sea, mi padre brilla con lo que hace, ¿Con ¿sabes? cuántos años empezó a...? Bueno, Con desde 13, chico. 14 años tenía. O sea, la guerra civil, él tendría 8 o 10 años o más o Sí, menos, exacto. y estuvo durante un tiempo vagando entre los Entre negocios. tabernas o entre negocios de comidas y pidiendo comidas, porque claro, no conocía a nadie, porque en la isla de Taiwán, para él es un sitio nuevo, porque los militares lo dejaron ahí Sí, y búscate la vida. No somos tus niñeros, sí, sí. ¿sabes? Y entonces, pues él tuvo que pedir comida a cambio de darle pues, trabajo al sitio, ¿no? Y entonces empezó a entrar en el mundo de la cocina Ujú. y le gustaba y entonces pues llegó a ser un chef de ¿Y China con qué edad? Es decir, ¿con qué edad con 30 años o O sea, menos. eso también es algo que se admira mucho de la cultura asiática. Cómo cogen una materia y la exprimen y no se conforman con ser expertos, sino hasta que no consiguen hacer prácticamente arte, Sí, siguen sí, y sí, sí. perduran. Y no es como ahora que hoy en día ya tenemos como, se sabe que vamos a tener como 8 o 10 trabajos hasta que muramos. Lo que mantiene la cultura asiática es que empiezan con un oficio y terminan con él. Sí, 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 sí. Y, Mi padre, no sé, tiene arte culinario, porque Ujú, nosotros hemos querido, tiene 5 hijos, y nosotros hemos querido copiar o aprender, y el arte existe, ¿sabes? sí, O sea, teniendo al maestro y los discípulos al lado, o sea, los platos no salen iguales, no salen. exacto. O sea, los mismos ingredientes, Sí, mismos procesos y mismos tiempos y no sí, sale igual. no sale igual. Y ya puede estar él ahí, al lado, o sea, y tú mirando cómo lo hace y tal, y los platos no salen igual. O Ujú, sea, y yo creo que como todos los chefs del mundo, tiene que tener arte. sí. ¿Sabes? Es cualquier cosa, y mi padre tiene arte. O sea, mi padre ha sido cocinero de, ¿cómo se llama? Jiangxi es en chino, Chiang Kai-shek, creo No que sé se quién es. dice en castellano. Sí. ¿Y Y es? él fue chef de él, ¿Pero quién es él? presidente de Taiwán. Presidente de Taiwán. Fue Sí, el chef del presidente de Taiwán. sí. ¿Y cómo Y llegó? Es decir, porque al final, para llegar a un puesto como él, no es favoritismo, no es decir, tienes que valer tienes mucho. que Exactamente. demostrar lo que vales. Y mi padre, de verdad, o sea, yo he estado con él en cocinas de 10 cocineros, 10 chefs, y cuando sale un plato, yo te puedo decir cuál ha hecho mi padre. Es que todo, la presentación, el brillo, el color, ¿sabes? Es que lo ves. Dice, Da pena yo comérselo, este ¿no? plato. No, no, da pena, porque mi padre cuando hace banquetes es que se esmera de una manera, lo decora y tal, y cuando te lo pone en la mesa dices, y ahora voy a romper el plato. ¿Sabes? Con todo el currazo que se ha metido. Ujú, ¿Sabes? Pero es que le encanta. Le ujú. encanta. Mi padre es muy anfitrión, le gusta tener amigos en la mesa y cocinar para ellos, ¿sabes? Bueno, sacar de lo mejor, y con ese esmero y esa presentación que de verdad que da pena Ujú. de romperlo, ¿sabes? El currazo que se marca, ¿sabes? Te hace en 3 meses con figuras de pájaros y de todo, ¿sabes? Y todo es comestible. Sí, sí, sí. Y dices, madre mía, si es un cuadro. Ya tú ahí con los palillos lo vas a deshacer. ¿Y qué aprendiste de tu padre en la etapa en la que era el cocinero del presidente de Taiwán? Bueno, esa época yo era pequeña. ¿Cuántos años tenía más o Yo menos? tendría 4 o 5 años. Ah, vale. Que Claro, todavía no tenía. no tenía noción. Sí, Pero mi padre es un... O sea, le gusta lo diferente. O sea, sí. estancar en un sitio le Se aburre. aburre. Entonces, pues quiso probar
estuvo en Japón, estuvo en Tailandia, estuvo en Nigeria Todo y trabajando de chef. sí, y hasta que llegó a Las Palmas o Tenerife, no me acuerdo cuál de las dos islas, Ujú. y se quedó aquí 3 años. Entonces fue cuando le dijo a mi madre, familia, yo me quedo. Y que fue de todo el mundo que vio, ¿por qué España? Pues se sintió a gusto. Se sintió a gusto, se sintió un país, la verdad es que los españoles son muy acogedores, no son nada racistas, Ujú. y él se sintió, mira que mi padre será muy bueno en lo suyo, pero tocho para hablar, Bueno, a día de hoy no sabe no hablar sabe español, exactamente. no sabe hablar español, pero es que habla el chino hasta mal. O sea que Sí, él sí, pone todo el esfuerzo en la comida, en lo que es sí, o en sea, comunicación cero. en comunicación cero, cero. Y yo tengo un hermano que tiene matrículas de honor. En idiomas, cero, cero. O sea, ha heredado Sí, 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 esa sí, parte de tu padre. sí, porque mira que se ha apuntado y mira que tiene matrícula de honor en todas las materias. Pero en lo que es idiomas, Pues se la cruza. será cruzado, será cruzado. Lleva 52 años en Cataluña y no sabe hablar catalán. Y vino con 4 años. Sí, es porque no ha querido, entonces. Porque si tiene matrícula en todo lo demás y llega a un No, punto no, que no no es que, quiere, ¿eh? no es que no quiera, es que no tiene esa facilidad. Es como el que le gusta tocar el piano, pero si tú no tienes don, no lo vas a conseguir. ¿Sabes? Sí, Caso mío. lo asumió y ya está, y lo dejó, se centró en lo que es bueno y ya está. Sí, caso mío, que me encanta tocar el piano, pero no tengo don. Y entonces, claro, si tú no tienes don de algo, por mucho que tú quieras insistir y esforzarte, pues no te sale. Exacto. No te sale. Y bueno, y eso, en cambio, todo lo que toca, lo que es relacionado a cocina, un 11. Pero todo lo que es tema de comunicación, cero. ¿Tu padre y tu hermano o tu padre? Mi padre. Tu hermano no tiene nada que ver con la cocina, ¿no? No, no. Vale. A ver, ahora él dirige para varias empresas eh, llevar la restauración Ujú. y conoce, pero no tiene ni mucho menos la mano de mi padre ni los conocimientos de mi padre. Ujú. Mi padre es un cocinero que no prueba la comida. Ya sabe lo que vas a ver. Sí, ya sabe lo que vas a ver. Digo, papá, no lo pruebas si está bien de sal. Dice, sí que si pruebas una comida, a la tercera ya no sabes a qué sabe. A la tercera ya no sabes, te refieres a probar diferentes comidas. Sí, Por cómo tienes ya las papilas, te refieres. claro. O sea, mi padre, o sea, hace una comida y ya sabe cómo va a saber y yo digo, ¿y si falta sal? Dice, no. O Hombre, sea, sí, yo con la olor puedo saber si falta sal o no. O sea, a de ver, la mirar, experiencia, a ver, claro. de mirar. ¿Cuántos años tiene tu padre? Mi padre era 92. 92 y sigue trabajando, Bueno, está en el restaurante, dirigiendo. dirigiendo. Al pobre tiene un poquito de demencia ahora. Pero Hombre, 92 años. sí, si tú lo ves, te lleva las copas a su sitio, ¿sabes? Te retira algo de una mesa, ¿sabes? A su marcha, a su ritmo, Sí. pero lo hace. Tu padre hay que conocerlo. Sí, sí, Cuando sí, vayas a sí. Mallorca, No, no, tenemos que ir no. juntos al Sí, restaurante. no, es algo increíble, es algo increíble. O sea, la fortaleza que tiene y siempre ha dicho, nosotros somos los que tenemos que abrir el restaurante y cerrar el restaurante. No podemos dejar en mano de la gente, Ujú. ¿sabes? Porque, bueno, el dicho de aquí, ¿no? El ojo del amo es el que engorda el caballo. Exacto. Pues esto es mi padre, Ujú. ¿sabes? ¿Cómo crees que, ahora que tocas justo ese tema, la importancia de delegar? ¿Cómo delegas tú cuando tienes que delegar un tipo de trabajo? ¿En qué te fijas? Bueno, te digo una cosa. Hoy, por hoy, no se puede delegar. No hay nadie, ¿sabes? Sí. Que sea de tu agrado o de la implicación hacia el patrón. Ujú, No existe. ujú, En la época de mi padre sí existe. ujú, Existía. ujú, ¿Por qué? Porque la gente era muy fiel. O sea, me contaba mi padre que si uno quería aprender un oficio, ujú, primero tenía que pasar unas pruebas muy duras si el maestro quería aceptarlo. ujú. Si no lo quería aceptar, ese muchacho no aprendía el oficio. O sea, primero vamos a ver de qué madera estás hecha Sí, y luego ya vemos si, si te, si te te, enseñó o no. si te cedo mi sabiduría o no, ¿no? Exacto. Y mi padre siempre ha contado. Dice, tenía uno
que era muy espabilado y tenía uno que era muy tontito, que se llevaba hostias. Pues mira, el tontito es o sea, Le el puso más que, ganas al final. sí, que le puso más ganas y ha triunfado. Se fue a Bélgica, abrió su propio restaurante y tiene un imperio, Para que veas. para que veas. En cambio, el otro discípulo que tuvo era súper bueno, súper lo que hacía, se fue a Alemania y se quedó en un simple cocinero. O sea que a veces no sabes cómo valorar estas cosas, ¿no? Exacto. Muchas veces, por lo menos desde mi experiencia, se necesita tiempo. Porque como Sí, tú dices, puedes tener el espabilado y el tontito que tú dices un momento dices, si tuviera que apostar por algo, pues te sí, vas a poner espabilado que va a parecer que lo vas a sacar como sea. Pero al final el tiempo es el que pone a cada uno en su lugar. Y en su muchas lugar. veces tú puedes percibir una persona que también, yo he conocido muchas personas que son eh, muy malas comunicando, que no son capaces a lo mejor de hablar, pero que tú las dejas trabajar, joder, es arte. Sí, 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 Es que sí. es como otra forma, otras inteligencias que tienen. Sí, Entonces, muchas veces creo que es cuestión de tiempo, de que las piezas empiecen a encajar. sí, Y eso me recuerda a fábula de la liebre y la tortuga. Al fin y al sí, cabo, por mucho que corra, el exacto. espabilado, por No, mucho que corriera. no llegas el primero siempre, Ujú, ¿sabes? Y hoy en día, lo que te decía antes, ¿no? Que los jóvenes de ahora, como se le ha dado tanto y tantas facilidades, ujú, pues, ¿qué pasa? Que no le da importancia. ujú, Es que, y al trabajo, dice, bueno, como si no trabajo tampoco pasa nada, ujú. ¿sabes? Sí. Entonces, pues no se lo toma en serio. O sea, yo en mi corto tiempo en Extremadura, que llevo 1 año y medio con el restaurante, he tenido que cambiar 15 trabajadores. Eso es una barbaridad, Ujú. ¿sabes? Es una barbaridad. Muchísima rotación. Sí, muchísima rotación porque la gente le puedes decir, repetir 20 veces y, ay, se me ha olvidado, ay, no me he acordado, ay, no sé qué. Digo, bueno, ¿qué esto qué es? Mm, ¿Sabes? Hasta como los niños chicos, ¿no? Que tengo que poner una lista. Digo, ahora me da igual si os he olvidado. Yo os pongo la lista ahí. Ah, tan fácil como decir, apagar la campana, ah, vaciar la vajilla, enchufar la TVV. Como un checklist para que Sí, vayan un poniendo. checklist, ¿vale? De 4 cosas que tienen que hacer diariamente, rutinamente. O Sí, sea, y digo, el que se le olvide, lo siento, 5 euros que descuento de cada vez que se le olvida. sí, sí. ¿Sabes? Digo, ¿qué? Como niño ¿En chico. serio? ¿En serio? Estas 4 cosas no os puedes retener en la cabeza. Una cosa que hace diariamente. Creo que está justificado con lo que tú comentabas antes. El ver que pase lo que pase, voy a caer en blandito. Sí, exacto. Antes, Antes no, antes te caías y todavía te hubieras pegado otro colletazo ujú, para que dices, y no lo vuelvas a hacer, sí. si no vas a ver. Por reglas generales, así, es decir, también es verdad donde pongas la vista, porque yo a día de hoy, sinceramente, gracias a mi madre y a mi padre, no me siento así. Y tengo amigos, familiares, conocidos que son así. Sí, Pero por regla general, si tienes que hacer una media general, lamentablemente está así la cosa. sí, Que siempre hay una segunda persona que te apoya. Creo que ya nos centramos mucho en el es que o en quién puede hacer esto por mí, si me lo puedo evitar. sí, Y luego también súmale también, entiendo que un país tiene que proteger a los ciudadanos, pero creo que estamos sobreprotegiendo. Hablo de las ayudas. Es decir, sí, que a ti te habrá pasado porque a mí me pasa. Trabajar 8 horas y ganar 1.200, 1.500. sí, No trabajar y ganar 800, sí. 900. Porque es lo Pues que... Pues, hago 4 chapuzas exactamente, y trabajo 10 horas y ya tengo los 1.200. ¿Para qué me voy exactamente. a matar yo ahí un horario? Apostamos por el vago en vez de apostar por la productividad. Sí. Y esto si no cambia, el país va a ir Mm, de cada vez peor, sí. bajo mi punto de Pero no vista. podemos esperar que los políticos los hagan. Yo creo que eso, el cambio viene en la familia. Porque al final un cambio, un político, el dicho de, el problema de España es que los políticos son españoles. Es decir, Sí. igual que Pero yo nosotros. te digo una cosa, por ejemplo, Cataluña, Ujú, ¿sabes? Cataluña, a comparación de Extremadura, ujú, en Cataluña se vive muy caro. sí.
y en Badajoz muy barato, Ujú. comparación de las dos regiones. Entonces, ¿qué pasa? Que los padres no pueden ayudar tanto como en Extremadura, Se tienen que buscar la vida. que se tiene que buscar la vida. Entonces, conservan los trabajos, porque dice, si yo no trabajo, en casa de mi padre no me van a coger. Ujú. Aquí no pasa nada. Otra vez a casa de mamá y comida tendrá, ropa tendrá y 20 euros para el fin de semana. Mm. Esto no pasa en Cataluña. Mm. Entonces, yo tengo la referencia de los trabajadores en Cataluña y la de Extremadura, y en Barcelona la gente le dura el trabajo y lo conservan. Ujú. Aquí no. Porque saben que las alternativas son muy poquitas. Exacto. O sea, si me voy a paro, hago 4 chapucitas, voy a casa de mi madre y, ¿sabes? Y jauja. Ujú. Y esto es una desgracia. Ujú. Por, Claro. por suerte has vivido una vida muy diferente. Muy Porque al final diferente. la has exprimido bastante más. Sí. Porque claro, en Cataluña, no, oye, búscate la vida, que a mí me cuesta llegar a final de mes. Ujú. Cuando tu familia vino de Taiwán, que no sé si fue el último punto, a España, ¿fue directamente a Cataluña? No, estuvimos primer año en Mallorca, Vale. porque mi padre de Tenerife era. Tenerife se fue con un socio y montó un restaurante en Mallorca. Ujú. Al año no funcionó bien con el socio, le propusieron montar algo en Barcelona. Ujú. Entonces mi padre al año saltó a Barcelona y nos fuimos a Barcelona todos. Bien. Y ahí ya sí que nos estancamos. 40 años. 40 años llevo ahí viviendo. Pasa la vida volando, ¿eh? Volando, volando. Es que me acuerdo el día que llegamos y todo. O sea, el día que llegamos, vi una bañera por primera vez y un grifo que abres y sale agua caliente, ¿sabes? Porque nosotros éramos una familia humilde. Sí, Sí, sí. vivíamos en casa que todavía nos bañaban con palangana. Sí. Claro, con agua Era caliente, como palangana, ¿sabes? Con un agua. viaje al futuro, entonces Sí, fue. exacto, claro. Y claro, llegabas al hotel y dices, ¿qué es eso? Y había un grifo, ostras, sale el agua caliente. ¿Esto cómo funciona? O sea, y me acuerdo, yo tenía 8 años. Y bueno, cuando llegaste, corrígeme si me equivoco, a tu padre le encomendaron porque, claro, tu familia fue de las primeras familias chinas que llega a España. Sí, una de las, igual la primera no, pero Una de igual las la, primeras. la, la décima, ¿sabes? La décima familia que esto. Yo me acuerdo cuando éramos pequeños nos señalaban la calle, nos señalaban, mira, chino, chino. Ujú. ¿Sabes? Porque en Barcelona, España, en años 70 no había prácticamente extranjero y menos chino. Ujú. ¿Sabes? En Europa sí, en París, Inglaterra, esto sí que había mucha afluencia de inmigración de chinos, pero en España no. Entonces, claro, eran como los pioneros Ujú. y cada vez que nos veían en la calle, como, que, oye, mira, mira, mira. ¿Sabes? Y nos señalaban. Ujú. Y la verdad es que siempre me hemos sentido muy, muy bien acogidos, ¿eh? Algún tonto de la clase chino, mandarino, todas estas cosas, Sí. pero siempre en el mundo del Señor siempre hay algún tonto. ¿No? O sea, pero que siempre hemos sentido muy a gusto en España y entonces pues nos gustó mucho la experiencia de venir a vivir a España y yo di gracias a que me haya criado en España, porque con el carácter que yo tengo, si me hubiera quedado en China, más de muchas bofetadas me hubiera llevado, Porque, ¿cómo es tu porque soy carácter? rebelde. Y claro, en la cultura de esos años, las mujeres son, o sea, no, Sumisas. sumisas y lo que diga los padres y lo que diga tal, y yo no. Además, no me puedo callar. Y entonces digo, ostras, pues doy gracias que me haya criado aquí en España, porque no sé qué hubiera pasado si me hubiera quedado en China. O sea, el entorno, es decir, tus características como persona son importantes, pero el entorno puede ser 50-50, Sí. 50-50, ¿no? O sea, el entorno es muy importante. Es Ujú. como cuando vemos las cosas de Irán o de esta gente, ¿no? Sí. Que por nada asesina a mujeres y tal, pues quizás no tan grave, Sí. pero yo recuerdo anécdotas con mi padre, con amigos de mis padres en España ya. O sea, a lo Ujú. mejor mis padres estaban sentados.
Normalmente las mujeres no hablan. O sea, y yo cuando oía una injusticia o una cosa de tal, yo me metía. Entonces decía a los amigos de mi padre, ¿la callas tú o lo callamos nosotros? Sí, sí. Sí, Que así. nos reímos ahora, pero en su Sí, momento era como una falta de respeto. exacto. Dice, ¿qué es esto? ¿Qué hace esta niña aquí? Sí. ¿Y por qué habla? O sea, y yo me acuerdo. O sea, y digo, pero es que vosotros estáis tomando el pelo a mi padre. ¿Y tu padre cómo era? Es decir, ¿era duro contigo en esa parte? ¿O en el fondo lo comprendía y quería que tú que fueras como eras? A ver, mi padre es chino, Sí. ¿vale? Y como chino, pues tiene su esto. Pero en el fondo me entendía. Ujú, Porque yo lo que hacía era defenderlo, ujú. ¿sabes? Sí. Y muchas veces me dice, tú tenías que haber nacido hombre. Porque sabía, o sea, que yo lo defendía, que yo no lo hacía con maldad, Ujú. ¿sabes? Sí. Porque me estaba dando cuenta que le estaba tomando el pelo. Ujú. Entonces, claro, cara a los chinos, él tenía que imponerse. Sí, sí. A mí me ha llegado a azotar delante de ellos, ¿sabes? Y luego pedirme perdón. Sí, Que por eso, mantener el estatus, por mantener exacto. Y eso no lo haría nunca ni un chino. Pedir perdón Sí, por haberte pegado, ¿qué dices? sí, sí. ¿Sabes? Y claro, porque, a ver, él tenía que ejercer de que, o sea, que era el patriarca y que podía dominarme, Ujú. Claro. claro. Y estoy ya estando en España. Yo creo que si esto hubiera pasado en China, ya me hubieran pegado ellos directamente. Claro. Bueno, por suerte, Por acabaste en suerte, España. por suerte, porque ya te digo, ahora no tiene nada que ver. O sea, estoy hablando hace 50 y pico años. Sí. O sea, esto no tiene nada que ver. O sea, ahora las chinas mandan. ¿Ya ¿Y en China también ha cambiado la cosa o sigue Sí, más sí, o menos? sí. O sea, sigue habiendo una gran parte, no, con 50-50 de mujeres sumisas. Pero yo me acuerdo, mi madre siempre decía, tú no estudies, si tú, total vas a servir al hombre, no sé qué, no sé cuánto. Yo, ¿cómo que no estudié? Yo quiero estudiar. Ujú. O sea, siempre me decía lo mismo. Y antes de morir, mi madre me llegó a decir, ¿te arrepientes de que yo no te haya ayudado para estudiar? Digo, no, no, porque mira, sin tener tanto estudio yo he conseguido lo que he conseguido. Exacto. ¿Sabes? Digo, como papá no tiene estudios y ha conseguido lo que ha conseguido. O sea, que no solo son los estudios lo que vale, sí que ayudan, pero no solo es eso, sino las ganas de que tú tengas de hacer las cosas Exacto. y aprender. ¿Sabes? Porque yo cuando me metí en la importación, yo dije, ay, ¿y los importadores cómo se aprende? Pues pensando que esto es bueno para aquí, Ujú. porque esto no hay una escuela para importadores. Ujú. Sí. Lo tiene que dar la experiencia y la observación. La ¿Qué observación, ¿no? falta aquí que yo tengo allí? ¿No? Pues exacto, aquí dos españoles se han hecho multimillonarios con la esterilla y con las chinchetas de colores. Claro, Fíjate la tontería, ¿eh? la tontería, de la esterilla, yo me acuerdo que cuando él importaba estábamos hablando de céntimos, de peseta. Sí, O sea, la esterilla se vendía 16, 17 céntimos o una cosa así en sí, China y él lo vendía a 100 pesetas aquí, que no era dinero. sí, sí. Pero un Claro, rendimiento. ¿cuántos millones de esterillas vendió? Pues o sea, ¿quién no paga 100 pesetas por poner una esterilla en la playa? Ujú. Sí. Pues ese señor se hizo multimillonario. Y el otro trajo las chinchetas cuando nosotros estudiábamos, las chinchetas eran de esto de acero inoxidable, Mm. eran unas chinchetas tochos que valían carísimo y los chinos inventaron las chinchetas de colores, ¿sabes? Que valía 50 veces más barato que las de acero inoxidable, Hacía la misma función. hacían la misma función, pues se forró trayendo millones y millones y millones de, Chincheta. de chinchetas. Para que veas. Para que veas, Al final exacto. muchas veces el producto o el servicio es lo de menos. Es cómo O lo sea, elaboras, cómo haces la estrategia, cómo lo llevas a cabo. exacto. ¿Quién vende y quién quiere comprar? Ujú. Eso es la importación. Entonces, yo, como vivía en Mallorca, cuando se me ocurrió el tema de importación, vivía en Mallorca, eh,
yo veía que aquí había mucho turismo, ¿sabes? En Mallorca, creo que, si no recuerdo la estadística, son como 10 millones al año de turistas que van Sí, a Palma de Mallorca. sí. Sí. Entonces digo, bueno, hay que traer un producto que les atraiga. Y Ujú. yo me acuerdo que me hizo mucha gracia las maletas esta trolley. ¿La maleta? ¿La de qué La de maleta? la rueda. Sí. Sí. Vale, que en Pues su te estoy momento. hablando de hace Sí, 40 sí. años, ¿sabes? De eso hay un chiste que dicen, ¿cuándo se inventó la rueda? En la Edad Sí, Media. sí, ¿Cuándo se inventó la maleta? A lo mejor hace 100, 200 años, el sí. bulto. Dice, coño, ¿cuánto hemos tardado en ponerle rueda a la maleta? ¿Sabes? Sí. Que es hace días, Hace prácticamente. 40 Sí, años, sí. no hace más. Y Ujú. entonces yo dije, y aquella época yo estaba encantada con esa, claro, porque todo el mundo iba ahí con su Sí, maletón que no sabe ni cómo cogerla y tal, que pesa. sí, sí. Y entonces me fijé en una tienda que solo estaba la de Samsonite, la Sí. marca Samsonite. Y entré y digo, "Ay, qué chula". ¿Sabes? Y cuando vi el precio, 40, eran pesetas, 43.000 pesetas. Digo, qué caro. ¿Cómo puede costar tantísimo si no deja de ser una maleta Sí. con 4 ruedas? Y entonces le dije a mi ex, le digo, tenemos que traer maletas Maleta con rueda. con ruedas. Y digo, dice, tú estás loca. Digo, a ver, digo, en Mallorca, todos los bazares que hay, tú pones ahí 2 maletas en cada bazar y te lo quitan de las manos. Tú estás loca. Y yo digo, yo quiero viajar a China. Y nos fuimos a hacer un viaje a China y visité una fábrica Claro. de... Porque no es como ahora que te metes en internet, No, encuentras el no, 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 proveedor. no, aquel entonces no había Claro, claro, internet. claro. Fuimos a China, visité una fábrica de esto, te lo daban por 600 pesetas. 600 Cuando la estabas pesetas. vendiendo a 45, 43.000. 43.000. Y claro, de ahí pagas 20.000 de marca, Sí. el Samsonite, ¿vale? Pero yo dije, 600 pesetas. Yo lo pongo a 1.500 pesetas y me lo quitan de las manos. Y la pusiste a 1500, pudiendo No me ponerla. dejó, Que al final no empezaste el negocio. porque Joder. la parte negativa es mi ex marido. Ya. O El sea, bloqueo que tuviste ahí. sí, yo le dije, yo estoy dispuesta a traer 5.000 maletas y yo las vendo. Digo, tú no hace falta moverte, yo las vendo. No, y dijo que no, que estaba loca y que no iba a arriesgar el dinero. Y te terminó ahí bloqueando. Sí. ¿Qué hubieras cambiado si hubieras vuelto atrás a ese Uy, yo momento? sí que lo hubiera hecho. Y hubiera traído más cosas. Porque eso me abrió puertas. Que lo importante es encontrar quién no quiere comprar. Ujú, O sea, y quién lo vende. ujú. Y el origen de la venta. Porque claro, si compras entre intermediarios, no es negocio. Exacto. ¿Sabes? Y entonces en China, aquella época, es cuando se empezó a abrir. Entonces hacer negocio era muy fácil. Y además que tendrías todas las opciones del mundo, porque todo el mundo Claro, querría hacer negocio. todo el mundo quería hacer negocios. Y ahí hay una época de mi vida que yo hice un montón de traducciones. Ah, bueno, vamos a ir a ese punto también, porque tú llegas a España, Sí, como sois de las primeras empresas, de las primeras familias chinas, no existe la Asociación de Chinos en España. no, Se crea, se crea a tu raíz padre es de presidente. empezar a venir más gente, Sí, ¿sabes? Y sobre todo cuando en el año 80 y pico sí, empezó a que China ya empezaba a dejar salir a la gente sí. de familias que tenían, que vivían en España o en Europa, Ujú, entonces ya dejaban salir. Entonces, claro, a lo mejor no se quedaban en Inglaterra o Italia o lo que sea, se iban viniendo. Y claro, la comunidad empezó a crecer. Entonces vino la embajada y el consulado. ujú, Entonces, para esta gente. Entonces, claro, querían coger a alguien responsable para poder intermediar. ujú, Porque aquella época creo que solo había embajada, no había consulado. ujú, Entonces mi padre, como estaba en Barcelona, pues nombraron al presidente de la Asociación de Chinos en Barcelona. ujú. Y entonces, pues claro, eso fue una tarea doble para mí, porque claro, yo hacía de Claro, traductor. claro, porque lo nombran a tu padre no sabe ni catalán ni español, No, sabe chino ya está. y punto.
Y dicen, bueno, pues mi hija es la que va a hacer este trabajo con Exacto. 12 años, creo que era. Un poco más. Igual 12, 16, 15, 16 años. 16. Entonces empecé un trabajón, toda la mañana quedando con uno, quedando con otro y tal, o sea, acompañándole a arreglar papeles, ahora quiero montar un restaurante, ahora quiero no sé qué, el banco, bueno, una Porque eso pasada. cómo se decide, porque llegan las familias chinas, tienen que trabajar de algo Sí, y se decantan por empezar a abrir restaurantes chinos. sí, o intentando colocar en los restaurantes chinos que ya había. Pero Bien, claro, cada vez son más. sí. No hay puesto para tanta gente. Entonces, entre ellos, pues a lo mejor se juntaban y préstamos de uno. Eso sí que somos un poco gitanos. O sea, cuando alguien tiene una necesidad, todos aportamos. O sea, Entre vosotros ayudáis. sí, nos ayudamos. O sea, y los préstamos es de palabra. ¿Cuánto puedes dejarle? ¿5.000? ¿5.000? ¿10.000? ¿Sabes? O sea, la palabra sigue siendo para un chino. Sí. Bueno, Una. ahora ya no tanto, ¿eh? Que Vale. en la época esa sí que era, la palabra vale más Sí. que 100 documentos. Ujú, Pero antes, o sea, la gente dejaba el dinero sin firmar nada. ujú, De hecho, mi padre, o sea, es de los considerados que más dinero ha dejado. ujú. Y entonces tú hacías, llegaba un chino, le ayudabas con todo el papeleo y Papeleo, le ayudabas también ya en la parte de negocio, es decir, qué sí, local buscar elegimos, negocio, qué local la elegimos, reforma, la sí, decoración, todo. todo. Y lo hiciste, creo recordar que era como 180 restaurantes. Sí, en toda la candidatura de mi padre, Sí, que fue como bastantes años, sí. 3, 4 años creo que me dijiste o fueron más. un poquito más, un poquito más. Bueno, 180 restaurantes. Sí, 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 esto era una locura, locura. Y a raíz de esa experiencia decides empezar tu restaurante y por eso tu familia te dice que no. ¿O Es qué que sucede? todo vino de que él no mis padres no estaban de acuerdo con mi exmarido. No quería que me casara con él. Entonces, como me presionaron, como diciendo, si te casas con él, te vas. Ujú, ¿Sabes? Ya no perteneces a esta familia. sí, Él pertenece a la familia Chan y te busca la vida. sí. Y digo, bueno, pues me busco la vida. ¿Sabes? Y entonces, bueno, sí que hubo un distanciamiento importante, pero mi padre me vino a convencer un par de veces que volviera y yo dije que no, que si él ha sabido sacar las cosas adelante, Sin ti, pues ahora que lo mismo que te sí, dijo a ti, la sí, misma lección que te aplicó a sí, ti, se lo aplicaste tú a tu padre. sí. Y entonces yo decidí lanzar por mi cuenta. Sí. Y bueno, bien, luego hicimos las paces, después de unos años hicimos las paces, pero con mi madre no llegué nunca a hacer las paces del todo, porque mi Ujú, madre es muy rencorosa, ¿sabes? O sea, buena madre, no, o sea, no lo dudo, pero es muy rencorosa. Y entonces ver con ella era machacarme, machacarme, porque tú me has hecho esto, porque tú tal, y digo, no, déjalo. sí. ¿Cómo es importante muchas veces olvidar y ya está? Exacto. No, cada vez que me veía, que era como recordarme otra vez, ¿sabes? Todo lo que a ella no le ha gustado de mí, y yo digo, bueno, Mm, si no te gusto, no me llames, mm. porque luego cualquier problema, ¿sabes? Cogía el teléfono, se lo decía a mis hermanos, llama a tu hermana, ¿qué tal, qué tal? Y yo digo, ¿por qué no lo hacen ellos? Mm, ¿Sabes? Que ellos que se han criado aquí, mm. pero es lo que te digo, se nace. Exacto. Porque yo tengo dos hermanos que esto serán trabajadores toda la vida. Han tenido la misma experiencia que tú, el mismo entorno que tú y han tomado otro camino. Exacto. Porque es que ellos lo dicen, que no sirvo para mandar. No sirvo. Mm, ¿Sabes? Dice, o sea, yo tengo tres hermanos varones, ¿no? sí. Y mis hermanos lo dicen, para cojones los de mi hermana. ¿Te quieres algo duro? Sí, 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 Ahí sí. está Carmen. Cuando hay un problema, ya me llaman. ¿Sabes? Porque digo, pero solucionadlo vosotros. Pues no, no. Es que no nos hace caso, es que no sé qué. Digo, pero imponeros un poco. Claro, tienes que seguir luchando. Cuando empezó yo ya tenía mi propio restaurante,
se crearon una pequeña mafia, ¿sabes? De eso de las películas, que le diéramos dinero para protegernos. Digo, yo a mí no me hace falta que me protejáis. Ujú. Digo, para eso ya existe la policía española. No, porque te vas a arrepentir. Digo, venga, hazme que me arrepienta. Yo creo que en la vida hay que echar un poquito de valor a ¿Y la fue, y cosa. fue solamente con palabras o llegaron a más? No, con palabras. Ujú. Yo creo que pasaron de mí. Pero es que siempre, siempre, cualquier cosa que pasa en el restaurante y tal, en el restaurante tenía a mi ex y a mi socio. Sí. Cada vez que había un problema con algún cliente, ellos se iban a la cocina y me dejaban ahí para Sí. hablar. Y yo digo, madre mía, digo, qué valientes sois, ¿no? A ver, veían en ti el estandarte y ya está. Y... Digo, sois unos valientes de narices, ¿eh? Ujú. Y bueno, siempre me tocaba a mí remediar con los clientes, pues de alguna queja, de alguna tontería, mucha envidia. Una vez nos pusieron cristales en la comida y, Joder. y yo le dije, mira, esto es una tomadora de pelo tan grande y ahora mismo te llevo a la cocina, no tengo nada de cristal. Todo lo que usamos en la cocina es de PVC, de acero inoxidable, de aluminio y no hay nada de cristal. Con tal de hundiros el negocio. Sí, Carmen, con 19 años decides montar tu primer restaurante. sí. ¿Cómo empiezas un restaurante desde cero con experiencia cero? A ver, experiencia cero no, porque yo he montado en un 180. Bueno, sí, claro, es verdad, es verdad. Simplemente no eras la dueña tú, Sí, pero exacto. montar habías montado. El montar lo había montado. Y entonces, pues decidí montar el mío con esfuerzo, como siempre. Todo el mundo pensamos un presupuesto, luego se complica y luego te sale imprevisto y siempre acaba siendo un 50% más, ¿vale? Y entonces, bueno, tuve mucha dificultad porque no tenía ayuda de mi familia. O Ujú. sea, familia potente, ¿vale? Tíos, madre, padre, que me podían echar una mano fácilmente. Pero no, O sea, como tuviste ayuda cero. cero. Del banco y de la madre de mi ex, mi suegra. Y bueno, y gracias a muchos proveedores que ya me conocían de haber trabajado Ujú. para mi familia, pues han confiado en mí y me han dejado de ver, o sea, muchos meses, muchísimos, sin pagarles y sirviéndome, ¿no? La verdad es que Por la confianza. en este aspecto he tenido ayuda siempre de terceros, ¿sabes? En mi vida siempre las ayudas son de terceros, no de mi propia familia. Ahora que dices eso, si tuvieras que elegir entre qué es lo más importante, entre la formación o la información, el dinero y los contactos, ¿con cuál te quedarías? Contactos. Sin duda, ¿no? Sí, sin duda. Sin Porque el duda. contacto te da todo lo demás. Sí, exacto. Contactos. Y la verdad es que yo en este aspecto mi vida ha sido muy difícil, pero los amigos no me han fallado, que eso es lo importante. Ujú. Y bueno, abrí mi propio restaurante, me fue muy bien, hasta que mi ex y mi socio, lo típico, las riñas, Ujú. ¿sabes? Y entonces fue cuando yo quise emprender de los viajes a China, de importar y tal, Sí. y mi ex no me dejó. ¿Ese restaurante es La Bellota? Vale, No. eso viene después. Sí, viene Vale. después. Entonces él no me dejó porque que estaba loca, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, total, que mi padre en esa época tuvo problemas en el restaurante Sí. y decidí echarle una mano. Ujú. Entonces vendí mis acciones, que por anécdota, lo vendía a José Luis Gurribarri. No sé quién es. ¿Quién Ese es? era un directo de televisión, Sí, o sea, un producto de televisión muy importante. Claro, ¿qué época? Estamos sí. hablando del año 80, 91. Ujú. No, o antes, 90 o así. Bueno, total, que mi padre tuvo problemas y yo dije, pues voy a echar una mano a mi padre. Entonces Ujú. volamos a Mallorca, le eché una mano para montar el restaurante y tal, y bien, al final sacó para adelante y claro, en esa época, como mi ex no quería que yo hiciera la importación, nos quedamos en Mallorca y Ujú. abrimos nosotros un restaurante chiquitino, Sí. ¿vale? Costó muchísimo también, y le tenía que dar una vuelta. Entonces fue cuando se me ocurrió, porque en Barcelona me lo ofrecieron y el tema de comida para llevar. Sí.
que es cuando España empezaba, en el año 90. Y el restaurante chiquitín no funciona en Mallorca porque Mallorca es un poco Badajoz. La gente va donde va la gente. Ujú. ¿Sabes? En cambio, en Barcelona la gente va a sitios que le gusta, tranquilos Sí. y tal. En todos los restaurantes pequeños funcionaba. Y yo veía que no había salida y se me ocurrió decir, pues vamos a poner comida para llevar. Sí. ¿Sabes? Y O sea, que yo fuiste pionera en Mallorca, en el delivery. comida delivery. ¿Vale? Entonces, bueno, son años de recoger dinero. O sea, había tanta gente, tantos pedidos que tenía que descolgar los teléfonos. Directamente porque no Directamente dabas porque abasto. no daba abasto. O sea, el restaurante pequeñito, llegábamos a hacer 5 en la cocina, no sé cuántos motoristas, o sea, una pasada, una pasada. Y ahí, en un año, pudimos comprar un piso, en el segundo año otro piso. ¿Sabes? O sea, era recoger dinero. Y claro, mi ex, que es muy vividor, en su salsa. Y Ah, yo, claro. yo con el rum rum de que quiero hacer Más cosas. más cosas, que quería hacer más cosas, más cosas. Y al final dice, no, que yo no quiero. Pues, tío, toma, el restaurante va a ti. Yo me largo. ¿Eso hiciste? O Sí, sea, le amenacé. llevaste el restaurante a lo más alto Sí, y dijiste, prefiero. sí. Vale, o sea, teniendo lo mejor, no era lo mejor porque tú no estabas cómoda. Yo no estaba cómoda, ¿sabes? Digo, yo me decía, yo soy capaz de hacer más cosas. Sí. No acabar en cada día una cocina, ¿sabes? Y tal. Y entonces yo la amenacé, le dije que, pues bueno, quédate tú el restaurante. Yo te lo regalo. Y sí. Y me dijo que no. Digo, entonces déjame hacer lo que yo quiera. ¿Sabes? Digo, porque todo lo que yo hago, o sea, tú no lo puedes llevar. ¿Por qué? Ujú. Claro. Sí. No, es que tú estás al frente. Digo, pues ponte tú al frente. Ujú. Digo, Y vio que no. no hubo otro remedio. Entonces, claro, cuando decidimos ceder el negocio, como iba bien, decidí cedérselo a mi hermano que había quedado sin trabajo. Bien. Y se lo cedí. Y nos vinimos a Barcelona y pude hacer importación. Pero claro, ¿qué pasa? Que mi ex me hizo la vida imposible porque como eso no era el restaurante, que cada día cogías dinero, Tienes que volver a empezar, no claro, le gustaba. claro, no le gustaba. Y la importación es mucho hablar, porque hablaba con campañas de FSNE, campañas de tal, para hacer la importación y eso. Ujú. Y bueno, total, que acabamos en divorcio. Sí. Acabamos en divorcio y él se lo llevó todo. Yo pensando que mi padre me iba a echar un cable. Sí. Y mi padre fue cuando me dijo, este problema lo has buscado tú, ¿verdad? Pues solucionalo tú. ¿Y cómo te rehiciste? Porque después de haber creado tantos proyectos desde cero hasta su máximo esplendor, porque el restaurante de Mallorca, con todo lo que vendías, y Claro, decides cederlo a tu hermano, vienes a Barcelona, empiezas con la importación, y ahí, en ese punto, cuando estás iniciando, cuando te divorcias, ¿no? sí. Y tú sigues importando, No, porque o ni empezaste. o sea, empecé, Sí, pero como el dinero lo controlaba él, vale, no y yo había en ese momento le liquidez. dije, me quiero separar de ti, ¿qué quieres? Dice todo. Digo, vale, ingenuo de mí, que ahora no lo hubiera hecho. Sí, Se lo di todo pensando que mi padre me iba a echar un cable. Mi sí, padre es millonario sí, y no me echó. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios aprieta pero no ahoga. Entonces tiré de mis contactos. Justamente enfrente de donde yo hacía la importación había un restaurante que le habían embargado. sí. Pero estaba el restaurante. Estaba ya la bola hecha. Sí. Entonces fui a averiguar quién era el propietario y dije, pues yo no sé hacer otra cosa, ¿sabes? Entonces digo, pues voy a coger el restaurante. Entonces una amiga, hablé con ella y su madre le dejó el dinero, no suficiente, lógico, pero como luego tengo contactos de amigos, unos me proporcionan las neveras, las mesas, las sillas y tal, Sí, todos te ayudaron. Al todos me final, ayudaron. mm, cerraste el círculo, es decir, fue contactos o familiares, o bueno, familiares mínimos, pero contactos que en su momento tú ayudaste, que al final, pues, Sí,
me volvieron a ayudar, ¿no? Ujú. Entonces, pues monté un restaurante que se llama People. People. People, o sea, no People, porque si no los españoles pronunciaría People. O sea, people literal. Literal, Vale. ¿no? Y entonces era People, punto de encuentro. Entonces se podía desayunar, se podía tomar copas, se podía tomar esto. Y entonces lo llevé como 2 años y me fue muy bien. Pero como todo me cansa, ¿sabes? Lo vendí cuando Sí. estaba en pleno auge, ¿sabes? Yo cuando Cuando se llego. estabiliza ya, buscas Sí, otra. otra alternativa, porque lo que no sigue creciendo, decrece. Exacto. Entonces, claro, digo, antes de que se descrezca, suéltalo. Sí. Entonces, bueno, lo solté y volví a Mallorca a echar una mano a mi hermano, porque mi Ujú. hermano no sirve para mandar. Sí. Entonces, lo que iba también, iba cada vez peor, Vale, o sea, tuviste que volver para, para para... ayudarle, ¿vale? Y como estaba separado, tenía mi hijo pequeño, pues nos ayudábamos mutuamente. Ujú. Bueno, total, que cosas que pasa la vida. mm, Después de 10 años ahí en el restaurante, una vecina nos denunció, nos cerraron el restaurante. Que digo, ¿cómo? De un día Sí, para otro, bueno, de un día sí, para otro no, pero en un periodo en el sí. que viste que Entonces, se quedaba sin bueno, negocio. fui al ayuntamiento que quería hablar con el alcalde. Y dice, no puedes venir aquí y decir que quieres hablar con el alcalde. Digo, como me voy a cerrar el restaurante, yo no tengo prisa, me quedo aquí sentado. Entonces me senté ahí 3 horas. Entonces salió Hasta que alguien. alguien, Sí, hasta alguien dijo que alguien la atienda a esta mujer porque si no se sí, va a quedar aquí 3 años, ¿no? exacto. Bueno, total, que me dice, no, digo, esto es una injusticia. No sé qué. Bueno, estuvimos hablando y me dice, bueno, pues ¿sabes qué? Te voy a decir la fórmula, pero que no te lo he dicho yo. Me dice, sale de aquí, pues a un abogado y nos pones una instancia, como una denuncia y Sí, abre. ¿Sabes? sí, Y entonces, bueno, hicimos eso. Entonces, tuvimos un comunicado, nos hicieron inspección y teníamos que hacer obras. Digo, madre mía, hacer obras ahora. O sea, entonces fue cuando conocí a la pandilla de chinos sí, que habían emigrado sí, aquí, que claro, cuando los primeros que emigraban trabajaban en restauración, sí, pero ya luego venían gente de todo tipo. sí. Entonces habían pues albañiles, ah, Como el equipo electricistas, A. equipo A, ¿sabes? Y entonces los contraté. Contrataste el equipo A. Sí, en 15 días me lo habían hecho todo. Claro, dice mi padre, coge a los chinos. Digo, pero si ellos no saben. Dice, ellos no, pero tú sí. Empresa de reforma. Claro. Entonces, dice, tú sí, porque tú solo tienes que traer a ellos las cosas que ellos necesitan y ellos te ponen la mano de obra. Exacto. Entonces, en 15 días me lo habían hecho todo. Lo que aquí, como Bueno, españoles, aquí 3 meses. 3 meses. Bueno, Fácil. total, que cuando vi la manera de trabajar, digo, claro, yo he hecho tantos restaurantes y he visto el ritmo Sí, español. sí, sí, sí. Y entonces le dije, digo, oye, sois una máquina. Digo, gente como vosotros aquí os hincharía a trabajar. Y salta uno de ellos, ¿por qué tú no montas una empresa y nosotros trabajamos para ti? Y tú, perfecto. ¿Por qué no? Al final es lo que a cada uno le faltaba. A ti tienes el don de dirigir por Sí, toda tu experiencia y a ellos saben hacer su función, pero no saben crear un negocio. exacto. Pues entonces cogí y monté la empresa de reforma en el año 2000. Buen tándem. Sí. Y bueno, empezamos puerta fría. Porque claro, Claro. hablando con la gente, ¿tú quieres hacer una cocina, un baño, no sé qué, no sé cuánto? Me acuerdo, anécdota. Llega a oídos de un abogado muy famoso en Mallorca Sí. y me lleva a su casa de campo y me dice, he oído hablar muy bien de ti. Dice, me gustaría probarte. Digo, venga, digo, ¿qué tengo que hacer? Dice, vamos a empezar con un baño. Digo, vale, me lleva y digo, bueno, ¿qué quiere hacer? Dice, lo que tú quieras. Yo te lo dejo en tus manos. Lo que tú quieras. ¿Cuánto tiempo? Digo, si no hay gente aquí, en 3 días te lo hago. Dice, ¿cómo? Digo, sí. Usted me deja la llave el viernes por la mañana y yo el domingo le entrego la llave.
Dice, toma, Carmen, ¿cuánto dinero necesitas? Toma, y que Dios te oiga. Y que Dios te, como diciendo, no lo vas a hacer entre días ni de coña, ni de ¿no? coña, ni de coña. Pero Total. eso muchas veces creo que es lo mejor. Es decir, el que no confíe en ti, Sí. muchas veces creo que es lo mejor. Va a decir, ¿te acuerdas cuando tú pensabas que esto era imposible? Sí. Toma, aquí lo tienes. No, y entonces, claro, el tío no apareció ni el viernes ni el sábado, y el domingo por la tarde se asoma, ¿no? Y se le ve la cara de sorprendido, Sí, porque estaba todo, o sea, todo hecho nuevo, sí, nuevo. Todas las piezas, todo nuevo. Y le hago así. Dios me ha oído, ¿eh? Y bueno, y gracias a él, pues nos recomendó un montón de gente. Con el boca a boca empezaste Sí. a hacer bola de nieve. Claro, empezaron a llamarme por todos los sitios, ¿sabes? A hacer las reformas y tal. No, hostia, la Carmen, madre mía, ¿sabes? Y la empresa se llamaba Reforma Todo Balear. Todo balear. Sí. Y entonces, bueno, nos hicimos como un poquito famosillo, ¿no? Sí. En el gremio de las pequeñas reformas, no las construcciones, Sí. las pequeñas reformas. Bueno, total, que hay un problema, Mallorca, que todo es muy lento. Son isleños, nunca llega el material, nunca las ventanas tardan. Bueno, verdad, claro. Los problemas de la isla. El problema de la isla. Y cogía yo, alquilaba una furgoneta grande, me venía a Barcelona, lo cargaba y iba para allá, en barco. ¿Vale? Y bueno, total que de tantos viajes para acá, me dice la gente de aquí y mis contactos, mis amigos, dice, Carmen, ¿por qué no vuelves a Barcelona de este trajín? Digo, con todos los contactos que tú tienes, tú puedes, trabajo no te va a faltar. Uh-huh. Y entonces me salió varios trabajos aquí en Barcelona, digo, pues venga, vamos ¿Y te trajiste el equipo de la isla a Barcelona? A Barcelona. Y empezamos a trabajar y es verdad que también fui corriendo la voz y entonces pues cogimos y digo, pues venga, nos mudamos a Barcelona. De todos los negocios que has abierto, ¿Reforma es de lo más rentable? Sí, lo que pasa es que lo que más cuesta cobrar. Claro, porque lo tienes que adelantar todo. Sí, esa es. Y entonces, claro, es rentable si todo el mundo paga como toca. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué pasó? Cuando llevaba ya tiempo en Reforma, tenía el gusanillo otra vez de restaurante. Entonces nació Los Bellotas. Claro, ¿Y cómo empezaste? Porque fueron 3, pero fueron... Sí, paulatinamente. ¿Cómo abriste el primero? Bueno, pues que yo venía cada año a Badajoz y yo decía, hostia, aquí en Barcelona, que si Guijuelo, que si Jabugo. ¿Pero por qué Badajoz? ¿Qué te unía con Badajoz? Porque mi marido es de Badajoz. ¿Pero es marido o marido? Marido. Ah, vale. El que pasea a mi perrito. Sí, es mi marido. Claro, Sí, lo conozco, pero que vale, que tú ya venías a Badajoz por él porque lo conociste en Barcelona. Claro. Vale, y te empezaste a enamorar de los productores de aquí. Vale. Y yo decía, Dios, en Barcelona presumimos tantas cosas y ¿dónde están los extremeños? Sí. Entonces digo, aquí hay que poner algo de extremeño. Sí. Entonces estuvimos 2 meses recorriendo todo Extremadura para mirar qué productos podía llevar. Sí. Para abrir tienda degustación. Sí, sí. Y bueno, un pelotazo, un exitazo. Tanto Entonces, para catalanes como para extranjeros, ¿no? Sí, claro, Pues para extranjeros sobre todo, porque cogí el punto estratégico de Sagrada Familia. Que está al lado de la Sagrada Familia. Sí. Entonces, claro, esto era otro boom, un exitazo mío, ¿sabes? También recogía ese dinero así a palazos. Porque tú tenías un restaurante que el primero era pequeñito. ¿Cuántos metros tenía? Todos tienen menos de 100, ¿eh? Pero, 100 metros, menos de 100 metros cuadrados. Pero son muy matones, porque es comprar, venían los turistas, compraban, comían. Sí, había mucha rotación. O sea, desde las 12 del mediodía que vienen a comer los extranjeros hasta las 12 de la noche. Sin parar. Sin parar. ¿Y decides abrir? ¿Por qué decides abrir el segundo? Porque se me hizo pequeño. Y lo hiciste, creo que hiciste como... Hay como una calle de restaurante y tú abriste a como 50 metros. El segundo. Sí, porque se me hizo pequeño, me faltaba almacén, tenía que abastecer al que funcionaba a tope. El otro no funciona tan bien como el primero,
pero me servía, porque así yo preparaba Sí, cosas para ello. Sí que funcionaba, pero no tanto como, sí, ¿sabes? Y al final me di uno que estaba más hacia una zona de viviendas sí. y eso lo cogieron otra gente. Entonces nosotros nos quedamos con los dos. Pero como a raíz eso es desde 2007, creo. Sí, 2007 montamos el primero. 2007, Sí, 2012 luego, después, ¿no? sí, 2011, 11. 11 y luego 2013, el tercero. El tercero también por volumen. Porque veías que podías tener más clientes Sí, y no te daba abasto exacto, el segundo, ni el segundo, ni el exacto. segundo. Y el tercero también lo abres cerca Sí, no, el primero, antes de abrir el tercero, el primero lo vendí. y te quedaste con dos. Sí, Vale. me quedé con dos. Pero el primero siguió con el nombre, Lo Los vendiste, Bellota, vale. Mantenías nombre, mantenías marca, pero con otro con propietario. otro propietario. Y entonces, ¿Y por qué decides venderlo? por mi enfermedad. En el 2018 me detectaron dos cáncer. Sí, no lo sabía. No, no me detectaron dos cáncer y en ese momento dije, mira, Carmen, la vida te dice que tienes que parar. Sí, porque claro, tú es levantarte y acostarte con el negocio en mente. Sí, que tienes que parar. Entonces decidí dejar el restaurante, tuve suerte, lo vendí a buen precio y mi hijo quería montar algo. Digo, mira, te cedo y Sí, montas tú lo de las cachimbas, el melo. sí, sí. Y entonces lo que hice, y tuve suerte porque claro, luego vino el COVID al año siguiente. Eso es importante porque tú vendiste 2019, Sí, COVID 2020. sí, Es decir, cuando en cuestión de meses lo que habías vendido en X sí, hubiera valido no cero, pero casi cero, porque sí, ¿quién hubiera exacto, comprado con el COVID un restaurante? claro. La verdad es que en el fondo tuve suerte. Sí, Y bueno, total, que salí del COVID y tal. Entonces, claro, mi idea era prejubilarme. sí, Entonces dije, bueno, pues como mi marido me ha seguido durante 20 años lo que me ha dado la gana, sí, digo, pues me vengo a jubilar en Badajoz, porque me sí. gusta Badajoz. Y fue mi hijo que me dijo, dice, te vas a morir de asco, mamá, con lo activa que eres. Te vas a morir de asco, te digo. Sí. O sea, digo, A ver, montate claro. algo, lo que pasa es que, claro, la verdad es que tenía que montar algo más pequeñito. Sí, Pero claro, como mi hijo es así muy... O sea, como no le cuesta el dinero a él, todo a lo grande, ¿sabes? Y caí en este error, ¿sabes? sí. Y bueno, total que estoy luchando. Llevo 1 año y medio y no sé cuál será el destino. Ujú. Pero le va a dar tiempo hasta final de año. Si al final de año veo que no me sale Haces otra cosa y ya está. hacer otra cosa y a tomar por saco. Pues sí. Y estás en Barcelona, decides venderlo todo y te Sí, vienes a Badajoz. sí, Y luego también toquemos la parte de inversión inmobiliaria. sí, Porque tú reinviertes lo que vas ganando sí, en inmuebles, ¿no? sí, Y creas un patrimonio sí. que ahora mismo, pues, tu ingreso mensual el día uno no empieza en cero. Ya tendrás como un colchón. No, 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 ¿O qué? no. O eliminas también el patrimonio. Decidí venderlo todo. Lo vendiste todo, absolutamente Todo, todo. todo, todo. Fíjate, es decir, no sé si es la ambición o qué, o la seguridad. Es No, decir, yo te digo, me refiero a que muchas personas llegan a un punto de cierto nivel en el que dicen, coño, pues si tuviera que volver atrás, ya estoy muy bien aquí. Puedo estar mejor, pero estar peor me mira, entran yo sudores. te soy sincera, y se lo dije a mi hijo, digo, mira, yo tengo 60 años, no sé si voy a vivir 10 más, 5 más o 15 más. Yo lo vendo todo, ¿sabes? Y voy a vivir. Pero que hay que tener también. Sí, digo, tú ya te he ayudado y a partir de aquí tú te espabilas para ti. Ujú, ¿Sabes? No cuentes con lo que tengo. ujú. ¿Sabes? Yo, o sea, si me puedo pulir antes de que me vaya, me Sí. lo puliré. Sí, pues sí, porque de aquí no nos llevamos nada. Claro, no nos llevamos nada. No, no, o sea, en el momento que cierro el ojo y esto, ya se acabó. Exacto. ¿Sabes? Y digo, ya trabajo bastante y no quiero patrimonio porque patrimonio solo haces luego que pagar problemas, que Sí. si no sé qué, pasó. Yo creo que el patrimonio es importante, pero también creo que llegar a ese punto en el que retornas, es decir, vas haciendo como una hormiguita, tus ahorros, tus inversiones, pero llega un punto en el que tienes que disfrutar toda esa vida, Claro, porque si no, claro, si no, ¿qué?
Que guardar para que cuando me muera lo No, disfrute no, mi claro. hijo y eso no. Sí, exacto. Por eso que yo lo tengo claro. Si al final de año yo no consigo remontar, pues cierro, Sí, a muy pesar porque no me gusta perder. No me gusta ni perder con las canicas, o sea sí, que... sí. Pero hay que vivir. Exacto. ¿Sabes? Con lo que tenemos podemos vivir de sobra. Y para terminar, Carmen, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere emprender un restaurante desde cero? Estudiar bien el mercado, cosa que no hice yo aquí en Badajoz. Ujú. O sea, yo vine equivocadamente con la mentalidad de Barcelona y Mallorca, que es lo que yo conozco, Sí, y me metí en un negocio que es muy difícil de levantar aquí en Badajoz, porque el Badajoz son los que son, sí. ¿sabes? Entonces, yo aconsejo a la gente emprendedora que se mire muy bien, se haga un pequeño estudio de mercado de donde quiera emprender y se lo piense muy bien y pida ayuda en la gente que entiende. Ujú. O sea, cosa que no hice. Yo pensaba que... No pensé, simplemente. Sí. Me dejé convencer por mi hijo porque vino, estuve mirando locales, mamá, esto está bien, esto no sé qué. Y Ujú. me dejé convencer. Y claro, yo no es lo mismo venir cada quien un año, 15 días, que todo es jijajuju Sí, y que de estar aquí. comida, de cenas, de no sé qué, que lo que es el día a día y llevar un Sí. negocio. Carmen, si tuvieras que dejar un legado, ¿qué te gustaría dejar? Que es un legado. Un legado, es decir, algo que se identifique contigo después de tu vida. Es decir, si alguien te quiere recordar a Carmen, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Pues, pues no sé, no sé. Yo creo que uno de mis puntos fuertes es que o sea, soy muy social, eh, sé comunicarme con la gente Ujú. y poco más. Ujú. No, no sé, no me siento especial, ni mucho menos, pero sí que me gusta vivir la vida, me gusta mucho los contactos con las personas y la verdad que no sé qué haría yo ahora si no tuviera restaurante, porque también, de verdad, los días hay que cubrirlos, hay 24 Sí, horas. seguro que se te ocurre algo. Es decir, si llega diciembre y tú cierras, estoy seguro que antes de cerrar tienes otra idea en mente o lo que sea. Yo estoy de acuerdo con tu hijo que quieta vas a aguantar poquito. Ya, ya, Algo bueno, se te ocurrirá. a lo mejor sí, no lo sé, pero se me han agotado las ideas. Bueno, pues veremos a ver qué sale. Vale, muchas A gracias. ti, Carmen, muchísimas gracias. Venga.